Fui a burlarle a mi amigo afeminado en la fiesta, pero no esperaba temblar todo cuando él tomó mi mano en la pista. Cuando su mano tocó la mía, la música desapareció. No es una forma de hablar. Literalmente, el sonido se esfumó y seguí bailando, porque parar era admitir. Y admitir era aceptar que algo muy grande había comenzado en medio de una pista llena, en una fiesta de fin de año en un departamento de la Condesa, en la Ciudad de México. Mi nombre es Samuel, 25 años. Analista de datos en una startup carísima. Nací en Guadalajara, pero ya hace 5 años que vivo en la capital, a ese ritmo que te devora poco a poco. Trabajo, colegas, app de citas, bar el fin de semana, fingir que todo está bien en el grupo familiar de WhatsApp. La verdad, esa noche había ido a destruir a alguien, no a golpes, emocionalmente. Había un chico que sabía que estaría ahí, Cristian, mi amigo desde la secundaria. Más afeminado que la propia feminidad, ¿sabes? Nada raro en tiempos normales, pero él estaba saliendo con un chico que era mi ex, y no de una manera bonita, de forma traicionera, y quería que supiera que estaba herido. ¿Cómo? Llevando a alguien más atractivo que su novio, y riéndome demasiado cuando esa persona me tocara. ¿Suena infantil? Totalmente, pero es la verdad. Ahí es donde entra Manu. Si te gustan las historias reales que aprietan el pecho y no tratan el amor como un cuento de hadas, inscríbete ahora y ven a quedarte más tiempo con nosotros. Manuel, en realidad, 27 años, trabaja en una oficina de arquitectura cerca de la mía. Bonito de una forma que es casi perturbadora. No es esa belleza que llama la atención, es la que se queda. Caderas precisas. Cabello cayendo sobre la frente de esa forma que parece casual, pero apuesto a que se tarda 20 minutos en verse así. Hacía 3 meses que nos veíamos de vez en cuando. Nada de noviazgo, solo encuentros. En algunos tuvimos sexo, en otros nos quedamos conversando hasta las 3 de la mañana en alguna cafetería de la Condesa. Manu era tranquilo, no hacía preguntas imposibles, aceptaba cuando desaparecía por 2 semanas. Y, a cambio, él hacía lo mismo, perfecto para lo que necesitaba esa noche. Entonces le pedí un favor. Ven a la fiesta de Carlos, ponte algo que parezca que te importa, y cuando me veas en la pista, toca mi brazo como si, no sé, como si fuéramos. Él respondió con un emoji de risa. Creo que pensó que era una broma, pero no lo era. Llegó alrededor de las 11:30, en ese horario en que la fiesta ya está animada, pero aún puedes entrar sin empujar a la mitad de la Condesa. Lo vi cruzar la puerta y mi estómago hizo algo extraño. No era deseo, eso ya lo habíamos superado. Era reconocimiento. Manu llevaba una camisa azul oscura, ligera, y unos pantalones que marcaban la cintura. Nada exagerado, pero había algo diferente, algo que decía que había tomado mi pedido en serio. Él encontró mis ojos en medio de la multitud. Sonrió. Ese tipo de sonrisa que dice, entendí el juego, vamos a jugar. Cristian estaba al otro lado de la sala, con mi ex, riendo de forma audible, excesiva. Esa risa que grita, estoy bien, estoy tan bien, que necesito que todos lo sepan. Tomé la mano de Manu y lo jalé hacia la pista. La música era reggaetón, de esas canciones que suenan en cada bar de la capital y que todos fingen odiar, pero adoran en secreto. El tipo de ritmo que te hace mover sin pensar. Y eso fue lo que intenté hacer. No pensar, solo moverme y dejar que Manu lo viera. Él estaba detrás de mí, cerca, pero sin tocar, aún. Y yo bailaba para nadie, pero principalmente para Cristian. Bailaba porque quería que supiera que había seguido adelante, que había otro cuerpo dispuesto a estar cerca del mío, que ese chico que salía con su novio, bueno, ese chico no valía lo suficiente para hacerme dejar de vivir. ¿El problema? La música cambió, y con ella, algo también cambió. La siguiente canción era más lenta, de esas que no son exactamente reggaetón, pero tampoco son balada. Es ese espacio peligroso entre las dos donde los cuerpos encuentran motivo para acercarse. Manu me tiró de leve, me giró de frente a él y tocó mi brazo, exactamente como le había pedido.
solo que no era de esa manera superficial de vamos a fingir. Era posesivo, firme, como quien toca algo que sabe que puede romperse, pero lo sostiene de todos modos. Fue ahí cuando el mundo se quedó mudo, o tal vez solo fue mi cabeza gritando tan alto que apagó todo lo demás, porque de repente ya no estaba bailando para nadie, estaba bailando con alguien, y era un tipo completamente diferente de danza. Déjame parar aquí para decir una cosa, porque sé que puedes estar pensando, bien, ¿y qué? Y tienes razón al cuestionar, pero aquí está la incomodidad. Cuando pasas años fingiendo que el sentimiento es solo hormona, que el toque es solo toque, cuando todo es una transacción rápida y sin consecuencias, te estás preparando para lo peor, para el momento en que alguien te toca y sientes, de verdad. Y fue exactamente eso lo que hizo Manu. Su mano en mi brazo era tan simple, tan común. Si fuera cualquier otro chico en esa fiesta, esa noche, en cualquier otra década, no habría significado nada. Sería solo un toque. Pero Manu conocía mis fallas. Había dormido en mi departamento lo suficiente para escuchar cómo lloraba al despertar y recordar ciertas cosas. Conocía la forma en que cambiaba de tema cuando la conversación se volvía demasiado profunda. Sabía que era mi amigo, más que cualquier novio que pudiera haber tenido. Y aún así, en ese momento, era como si hubiéramos despertado de algo silencioso, algo que había estado allí todo el tiempo, pero que habíamos mantenido en una caja etiquetada como conveniencia. La música continuaba. Yo seguí bailando. Manu siguió tocando. Y no quité mi brazo. ¿Te has dado cuenta de cómo es posible estar rodeado de 300 personas y al mismo tiempo estar completamente solo con una de ellas? Eso es, yo y Manu en la pista, los demás bailando, las bebidas fluyendo, Cristian allá lejos, supuestamente feliz, pero para mí solo tenía la sensación de su mano, el calor de su cuerpo cerca del mío, y la pregunta que había estado evitando desde que comenzamos este no noviazgo hace 3 meses. ¿Y si esa persona también se preocupa por mí? Manu puso la otra mano en mi cintura. Eso era escalar. Ambos lo sabíamos. Y creo que, en el fondo, quería que escalara. Vi a Cristian mirándonos. La sonrisa de victoria de él parpadeó por un segundo. La duda ocupó el lugar de la seguridad en su rostro. Bien. Porque tal vez entender que tenía a alguien, no solo a alguien, sino tal vez a alguien que importaba, tal vez eso hiciera que él entendiera que no era un plato roto que necesitaba reparación. Tomé la mano de Manu de mi cintura, la puse en mi cuello, justo allí, donde los dedos podían sentir mi pulso, que estaba acelerado, es verdad. Miré a Manu, y por primera vez en esa noche, fui honesto con él, honesto conmigo mismo. No dije nada, pero mis ojos dijeron, ¿sabes qué hacer? Él dudó, solo por un segundo. Entonces se acercó. No me besó, no allí, en ese momento perfecto que parecía arrancado de alguna mala película romántica. Se detuvo a milímetros de mi rostro, tan cerca que podía sentir su respiración golpeando en mi boca, y susurró, ¿me estás usando? La pregunta llegó como un puñetazo en el estómago, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Y lo peor, él lo sabía. ¿Sabes esa sensación de cuando estás tan enfocado en herir a alguien que olvidas que hay personas reales involucradas en el proceso? Eso fue. Había convocado a Manu para ser mi escudo, mi arma, mi prueba viviente de que estaba bien, de que había superado, de que Cristian y mi ex podían ir al infierno juntos porque había encontrado algo mejor. Solo que allí, con su mano en mi cuello y esa pregunta colgando en el aire caliente de la fiesta, me di cuenta de algo. Manu no era solo un cuerpo bonito que podía usar como combustible para mi ego herido. Era alguien que conocía mi olor por la mañana, que sabía que ponía demasiado azúcar en el café, que ya me había visto llorando por una película idiota a las 2 de la madrugada, y lo estaba tratando como un accesorio. Di un paso atrás. Su mano cayó de mi cuello. La música continuaba. Ahora era una de esas batidas electrónicas que hacen temblar el suelo, pero entre nosotros había un silencio tan pesado que parecía que el mundo había pausado
solo para esperar mi respuesta. Yo no sé, fue lo que salió. Patético, lo sé, pero era la verdad más honesta que podía dar en ese momento. Manu pasó la mano por su cabello, ese gesto que hacía cuando estaba nervioso. Miró hacia un lado. Vio a Cristian aún mirándonos, porque obvio estaba prestando atención a cada uno de nuestros movimientos, y entonces Manu hizo algo que no esperaba. Sonrió. No esa sonrisa de «todo está bien». Era la sonrisa de quien acaba de entender todo el juego y decidió que jugaría a su manera. Se acercó de nuevo, despacio. Puso su boca muy cerca de mi oreja, tan cerca que sus labios rozaron mi piel, y dijo, «Entonces úsame». Pero después hablamos. Todo mi cuerpo se erizó. No era deseo, no era miedo, era otra cosa, algo entre los dos, algo que decía, «Acababas de abrir una puerta que no podrás cerrar». Me jaló de vuelta a la pista, y esta vez bailamos de verdad, sin fingimiento, sin público, solo nosotros. Déjame contarte algo sobre México que tal vez no sepas. Aquí la masculinidad es una performance constante. Aprendes desde niño que un hombre no llora, no siente demasiado, no muestra debilidad. Y si eres gay, entonces el juego se vuelve aún más complicado. Porque tienes que probar todo el tiempo que no eres menos hombre, solo porque te gustan los hombres. Crecí en ese teatro. Aprendí a reírme de los chistes equivocados, a no quejarme cuando llamaban a Cristian afeminado como si fuera un insulto, a fingir que no dolía cuando mi padre preguntaba cuándo iba a conseguir novia. Y allí, en medio de esa fiesta, con Manu sosteniendo mi cintura como si fuera suyo, me di cuenta. Estaba cansado de actuar, cansado de fingir que no sentía, que no quería, que no necesitaba. La mano de Manu subió por mi espalda, lenta, firme, y dejé que lo hiciera. Apoyé mi frente en la suya, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, respiré, de verdad, sin miedo a quién estaba mirando, sin calcular cuál sería la reacción de los demás, sin transformar ese momento en estrategia. Solo sentí. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Podría haber sido 1 minuto. Podrían haber sido 10. El tiempo perdió un poco su importancia. Hasta que alguien chocó con nosotros, un tipo borracho, tambaleándose, derramando cerveza por todas partes, y el hechizo se rompió. Manu se apartó. Limpió la camisa donde había caído un poco de bebida. Se rió, de esa manera ligera que tenía, como si nada hubiera pasado, pero había pasado. Ambos lo sabíamos. «¿Vamos a tomar aire?», sugirió señalando hacia el balcón. Asentí. Salimos de la pista. Pasamos por la cocina. Ese caos de gente llenando vasos, buscando hielo, riendo demasiado alto. Atravesamos la puerta de vidrio que daba al balcón, y allí, finalmente se pudo respirar. La Ciudad de México de noche tiene algo extraño. Es ruidosa, caótica, llena de luz, pero desde arriba, desde un balcón en el 10º piso, parece casi pacífica, como si toda esa locura abajo fuera solo un sueño distante. Manu se apoyó en el barandal, miró hacia el horizonte, encendió un cigarro, cosa que solo hacía cuando estaba pensando demasiado. Me quedé a su lado, en silencio, hasta que habló. «¿Todavía te gusta?». No necesitó decir quién. Ambos lo sabíamos. «No sé», respondí. Y era verdad. Creo que me gusta más la idea de él, de lo que fuimos, de lo que pensé que íbamos a hacer. Manu dio una calada larga. Soltó el humo despacio. Y yo, ¿soy idea o soy real? La pregunta me tomó desprevenido, porque hasta ese momento no había parado a pensar en Manu como posibilidad. Siempre había sido el chico agradable, el cómodo, el que no exigía, el que aceptaba. Pero allí, mirando su perfil recortado contra las luces de la ciudad, vi otra cosa. Vi a alguien que había elegido quedarse, aún sabiendo que yo era un desastre, aún sabiendo que podía lastimarlo. «Eres lo más real que tengo», salió de mi boca antes de que pudiera filtrar. Él volvió su rostro hacia mí, y esta vez cuando nos miramos, no había juego, no había público, no había venganza, solo estábamos nosotros. «Entonces deja de tratarme como si fuera desechable», dijo, sin rabia,
solo cansancio, y me di cuenta de que había hecho exactamente eso. No solo esa noche, sino en los últimos 3 meses. Traté a Manu como una opción, como un plan B, como el chico que estaba allí cuando lo necesitaba, pero que podía ignorar cuando ya no lo necesitaba. Lo siento. Fue todo lo que pude decir, y por primera vez sonó sincero. Manu apagó el cigarro. Tiró la colilla en el cenicero improvisado que tenía en el balcón. Se giró completamente hacia mí. Mira, no sé qué es esto que tenemos. Y no sé si quiero saberlo ahora, pero si quieres intentar descubrirlo conmigo de verdad, sin usarme para pinchar fantasmas del pasado, cuento contigo. El corazón latió descompasado, porque eso allí era una invitación. No para un noviazgo de Instagram con foto combinada y pie de foto lindo. Era para algo más aterrador. Verdad. Verdad cruda, desordenada, imperfecta. Y no sabía si estaba listo, pero sabía que quería. Regresamos a la fiesta, pero algo había cambiado. No bailamos más pegados, no hicimos escena. Solo nos quedamos allí, conversando con otras personas, riendo de chistes idiotas, compartiendo una cerveza tibia. ¿Y sabes qué fue loco? Fue mejor así, porque no era una actuación, era presencia. Cristian pasó junto a mí en algún momento de la madrugada. Miró, esperó alguna reacción, solo saludé, y seguí hablando con Manu sobre no sé qué, creo que arquitectura sostenible o alguna tontería así, y fue liberador darme cuenta de que no necesitaba probar nada a nadie, ni a Cristian, ni a mi ex, ni a mí mismo. Solo necesitaba estar allí, con alguien que realmente me veía y que, por algún milagro, aún quería quedarse. Salimos de la fiesta alrededor de las 4 de la mañana. El cielo ya se estaba aclarando en ese tono medio morado, medio naranja que tiene la Ciudad de México de madrugada. Manu me ofreció un aventón. Acepté. En el coche no hablamos mucho. Solo dejamos que la música sonara bajito en la radio. Él conducía con una mano en el volante, la otra apoyada en la ventana, relajado, y yo allí, en el asiento del pasajero, mirándolo y pensando, ¿merezco esto? No la respuesta, solo la pregunta, porque tal vez no necesitamos merecer amor, tal vez solo necesitamos aceptarlo cuando aparece, aunque sea aterrador, aunque no sepamos qué hacer con él. Manu estacionó frente a mi edificio, apagó el coche, se quedó mirando hacia adelante. ¿Quieres subir?, pregunté, sin malicia, solo ganas de no quedarme solo. Él sonrió, esa sonrisa cansada de quien pasó toda la noche despierto. Quiero, y subimos, sin prisa, sin expectativas, solo dos chicos tratando de descubrir si lo que sentían era real, o si era solo la fiesta todavía resonando en el pecho. Y entonces, ¿crees que era real? ¿O solo estamos inventando excusas para no quedarnos solos? No tuvimos sexo. Sé que estabas esperando eso. Yo también lo estaba. Pero cuando entramos al apartamento, ese departamento pequeño que compartía con un sofá demasiado viejo y una planta que siempre olvidaba regar, simplemente nos detuvimos. Manu se quitó los zapatos en la puerta. Yo tiré las llaves en la mesita. Y nos quedamos allí, de pie, en medio de la sala poco iluminada por la luz de la calle que entraba por la ventana, sin saber exactamente qué hacer con ese silencio, porque por primera vez en 3 meses no teníamos guión. No había excusa de, solo vine a tomar una cerveza. No había pretexto de estoy pasando cerca. No había suficiente alcohol en la sangre para justificar lo que viniera después. Solo estábamos nosotros dos, cansados, confusos, reales. ¿Quieres agua?, pregunté porque no sabía qué más decir. Quiero, respondió Manu, pero no se movió del lugar. Fui a la cocina, abrí la nevera. Esa luz blanca y fría iluminó mi rostro por unos segundos. Tomé la botella, 2 tazas, volví. Manu estaba sentado en el sofá, cabeza reclinada hacia atrás, ojos cerrados, respirando profundo, como si acabara de correr una maratón. Me senté a su lado. Pasé la taza. Él la tomó, bebió la mitad de una vez, dejó escapar un suspiro. ¿Estás cansado?, pregunté. Estoy exhausto, dijo, pero no era cansancio físico, se podía sentir. Era otra cosa.
Ese tipo de cansancio que viene de sostener un sentimiento pesado durante demasiado tiempo. ¿Sabes cuando finges tanto tiempo que algo no importa, que cuando finalmente importa no sabes cómo lidiar? Era eso. Manu y yo habíamos construido los últimos 3 meses sobre una regla no dicha. No nos apegamos, no exigimos, no sentimos demasiado. Y había funcionado. Hasta esa noche. Porque allí sentado en mi viejo sofá, con la ciudad afuera comenzando a despertar y ese olor a pan de la panadería de la esquina subiendo por la ventana abierta, ya no podíamos fingir. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Manu aún con los ojos cerrados. «Claro, ¿estás aquí conmigo porque quieres o porque tienes miedo de quedarte solo?». La pregunta dolió. No porque fuera maliciosa, sino porque era justa. Me quedé mirando la taza en mi mano, el reflejo distorsionado de mi cara en el agua, tratando de encontrar una respuesta que no fuera mentira. «No lo sé», admití. «Creo que las dos cosas, al mismo tiempo». Manu abrió los ojos. Me miró de reojo. «Pues al menos eres honesto». «¿No siempre?». Solté una risa forzada. «Pero contigo se lo intento». Él se quedó en silencio. Pasó la mano por su rostro. Se frotó los ojos como quien está luchando contra el sueño o contra las ganas de salir de allí antes de que duela más. «Me gustas, Samuel». Escuchar mi nombre salir de su boca de esa manera, seria, cansada, verdadera, hizo que mi pecho se apretara. Y no es eso de, me gusta estar contigo, es más que eso. Y traté de no sentir. Juro que traté, pero no pude. Él giró todo su cuerpo hacia mí, la rodilla apoyada en la mía, los ojos fijos en los míos. Y lo peor es que sé que no estás en el mismo lugar que yo. Sé que todavía estás atrapado en lo que pasó con tu ex. Sé que soy, no sé, el curativo, la distracción. Manu, déjame terminar. Cerré la boca. Lo acepto, por ahora, porque prefiero ser tu curativo que no ser nada. Pero algún día, Samuel, algún día voy a necesitar que elijas, de verdad. Y si no puedes, tendré que irme. Su voz no tembló, no hubo drama, fue solo firme, dolorosamente firme, y no supe qué responder, porque tenía razón, en todo. Nos quedamos allí, en silencio, demasiado tiempo, hasta que Manu se levantó, agarró sus tenis. «Voy yendo», dijo, con esa voz de quien ya decidió. «Quédate», salió de mi boca antes de que pudiera pensar. Él se detuvo, me miró, esperando. «No para, ya sabes, solo quédate. No quiero que te vayas pensando que eres solo un curativo, porque no lo eres». «Entonces, ¿qué soy?». Y ahí me di cuenta. No tenía respuesta preparada, no tenía una definición bonita, no tenía una declaración de novela, solo tenía la verdad cruda. No sé qué eres aún, pero sé que cuando no estás cerca, falta algo. Manu soltó los tenis, los dejó caer al suelo, volvió al sofá, se sentó más cerca esta vez. «Esto tendrá que servir por ahora», murmuró, y apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, sin tener sexo, sin besarnos, sin resolver nada, solo existiendo, juntos. Y tal vez eso fuera más íntimo que cualquier otra cosa que hubiéramos hecho antes. Desperté con el sol golpeando directo en mi rostro, ese calor molesto que te saca del sueño incluso cuando no quieres despertar. Manu estaba a mi lado, aún dormido, boca entreabierta, cabello todo desordenado, una pierna sobre la mía. Y hubo un segundo, solo uno, en el que pensé, esto podría ser todos los días. Luego llegó el miedo, porque, ¿y si lo arruino? ¿Y si no sé ser lo que él necesita? ¿Y si le lastimo como ya lastimé a tanta gente? Manu se movió, abrió los ojos lentamente, me vio mirando. «¿Qué pasó?», preguntó con voz ronca de sueño. «Nada. Mentira. Te conozco. Estás pensando demasiado». Sonreí. Esa sonrisa torcida de quien fue atrapado en el acto. «Estoy pensando que deberíamos tomar café». «Mentiroso». Se rió, pero no insistió. Se levantó, estiró los brazos. La camisa se subió un poco, dejando su abdomen expuesto, y desvié la mirada demasiado rápido. Él se dio cuenta. Obviamente se dio cuenta, pero no dijo nada. Solo fue a la cocina.
Comenzó a mover cosas, a abrir armarios, buscar una taza. ¿Tienes café?, gritó desde allá. Tengo. Está en la lata azul. Escuché el sonido del agua hirviendo, el olor del café esparciéndose por el apartamento, ese olor que transforma cualquier lugar en hogar. Fui hasta allí. Me apoyé en el marco de la puerta. Solo lo observé hacer café, cosa simple, banal, pero de alguna forma importante. «Haces café mejor que yo», comenté. «Tú haces café como agua sucia», respondió sin mirar atrás. Me reí, de verdad esta vez, y me di cuenta, con Manu me reía fácil, respiraba fácil, existía fácil. No tenía que fingir que era más fuerte, más resuelto, más cualquier cosa. Podía solo ser. Tomamos café sentados en el suelo de la cocina, porque la mesita estaba llena de cuentas atrasadas y papeles aleatorios que nunca tenía valor para tirar. Manu comió pan con mantequilla, el último que había en el armario. Yo tomé café puro. Hablamos de nada, de todo, sobre cómo su trabajo estaba un caos, sobre cómo odiaba a mi jefe, sobre esa película que habíamos visto la semana pasada y que era pésima, pero que nos quedamos hasta el final de todos modos. Cosas pequeñas, cosas que no cambian el mundo, pero que construyen algo, no sé qué aún, pero algo. Cuando se fue, ya era casi mediodía. Nos despedimos en la puerta, sin beso, solo un abrazo, lento, apretado. ¿Nos hablamos?, preguntó. Nos hablamos, confirmé. Él bajó las escaleras. Yo me quedé en la puerta hasta escuchar el portón cerrarse abajo. Volví al apartamento. Miré a mi alrededor. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo diferente, porque por primera vez en mucho tiempo no me sentía solo, aún estando. Pasé el resto del domingo tratando de no pensar en Manu. Fallé miserablemente. Cada rato agarraba el celular, miraba si tenía mensaje. No tenía. Pensaba en mandar uno. No lo mandaba. Porque, ¿qué iba a decir? «Hola, ¿te extraño aunque hayas salido de aquí hace 3 horas?» Patético. Pero era verdad. Alrededor de las 7 de la noche el celular vibró. Mensaje de él. «Gracias por ayer. Por no haber sido extraño, por haber sido real». Mi corazón dio ese salto idiota. Respondí: «Gracias por quedarte, aún siendo un desastre». «No eres un desastre, solo estás tratando de encontrarte». «¿Y tú? ¿Ya te encontraste?» «No, pero tal vez podamos encontrarnos juntos». Me quedé mirando su mensaje demasiado tiempo, hasta que escribí: «Tal vez». Y por primera vez, tal vez, no pareció poco, pareció un comienzo. ¿Alguna vez has tenido miedo de gustar de alguien de verdad? De ese miedo que no es de rechazo, sino de aceptación, porque eso es. Tener miedo de que, si funciona, tendrás que dejar de esconderte. Y finalmente, vivir. 3 semanas después, conocí a su madre. No fue planeado, juro. Estábamos caminando por el mercado de Coyoacán, ese lugar lleno de puestos coloridos, olor a especias mezclado con cuero, artesanías colgadas por todos lados, cuando ella simplemente apareció. «Manuel». Su voz cortó el ruido de la feria. Manu se congeló. Literalmente se detuvo en medio del pasillo, sosteniendo una bolsa de tacos que acabábamos de comprar. Lo miré. Su rostro había perdido todo color. «¿Qué pasó?», pregunté en voz baja. «Mi mamá», susurró, como quien acaba de ver un fantasma. Y entonces ella llegó, bajita, cabello canoso recogido en un moño, sonrisa amplia, de esas mujeres mexicanas que parecen que te van a abrazar y alimentar al mismo tiempo. «Mijo, qué sorpresa verte aquí». Ella abrazó a Manu con fuerza. Luego me miró, con esa mirada de madre que sabe todo antes de que abras la boca. «¿Y quién es él?». Manu se quedó mudo. Vi el pánico en sus ojos, ese tipo de pánico de quien no sabe si inventa una mentira rápida o si cuenta la verdad y espera que funcione. Entonces hice algo idiota. Extendí la mano. «Soy Samuel, amigo de Manu». Amigo. La palabra salió tan automática que ni siquiera noté el peso de ella hasta ver la cara de Manu. Desvió la mirada. Se mordió el labio. Y supe, en ese preciso segundo, que había arruinado todo.
Su madre estuvo hablando unos 10 minutos. Preguntó sobre su trabajo, sobre cuándo iba a cenar en casa, sobre si estaba comiendo bien, porque las madres mexicanas siempre creen que sus hijos están muriendo de hambre. Todo el tiempo. Manu respondía en automático, sonrisa forzada, voz un tono más aguda que lo normal. Yo me quedé allí callado, sosteniendo la bolsa de tacos, sintiendo el peso de la palabra amigo creciendo en mi pecho como una piedra. Cuando finalmente se fue, con la promesa arrancada de que Manu aparecería el domingo para almorzar, continuamos caminando, en silencio. Ese tipo de silencio que duele más que cualquier grito. Salimos del mercado, fuimos a una placita cercana. Nos sentamos en un banco de madera descolorido, debajo de un árbol que hacía sombra torcida en el suelo. Manu abrió la bolsa, tomó un taco, dio un mordisco, mascó despacio, sin mirarme. Lo siento, dije. Él no respondió, solo siguió masticando. Entré en pánico, no sabía qué. Amigo, me interrumpió. Voz baja pero firme. Me llamaste amigo. Lo sé, fue. Tenemos sexo, Samuel. Dormimos juntos. Pasamos todo el fin de semana pegados. Y cuando aparece alguien de mi vida real, me llamas amigo. Cada palabra salía como una bofetada. Y no tenía defensa, porque tenía razón. No sé qué decirle a tu madre, intenté explicar. Ni siquiera hemos definido lo que es esto aún. Manu dejó caer el taco. Se limpió las manos con la servilleta. Finalmente me miró. ¿Quieres saber qué es esto, Samuel? ¿O quieres seguir fingiendo que no es nada para no tener que asumir? La pregunta quedó colgando en el aire caliente de la tarde. Abrí la boca. La cerré. Abrí de nuevo. Pero nada salió, porque la verdad era esa. Tenía miedo. Miedo de asumir. Miedo de arruinar. Miedo de que, si le ponía nombre a eso, se volvería demasiado real. Y demasiado real significaba que podría doler demasiado. Manu se levantó. Cuando sepas lo que quieres, avísame. Y se fue caminando. Yo me quedé allí, solo, con la bolsa de tacos enfriándose en el regazo y ese sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con la comida. Pasé 2 días sin hablar con él, no porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Escribí un mensaje unas 20 veces, borré todos, porque lo siento no parecía suficiente. Y me gustas parecía demasiado grande para caber en un mensaje de texto. En el tercer día, estaba en el trabajo, mirando la pantalla de la computadora, fingiendo que entendía esa hoja de cálculo, cuando mi celular vibró. Mensaje de Cristian. Oí que tú y Manu pelearon. Qué pena. Pero tipo, ustedes ni siquiera salían, ¿verdad? Entonces no es tan serio. Mi sangre hirvió. No por el mensaje en sí, sino por lo que representaba. Todo el mundo pensaba que lo que yo y Manu teníamos no era serio, porque no teníamos fotos juntos en Instagram, porque no decíamos te amo en público, porque lo había llamado amigo frente a su madre. Todo el mundo pensaba que eso era desechable. Y lo peor, yo había dejado que pensaran eso, porque yo mismo lo trataba como si lo fuera. Cerré el laptop, tomé las llaves, salí de la oficina, ignorando a mi jefe gritando, Samuel, la reunión es en 10 minutos. No importaba, porque por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente lo que importaba. Y no era esa reunión, no era mi orgullo, no era mi zona de confort, era Manu. Tomé el metro hasta el centro histórico, porque claro que la oficina de arquitectura de él estaba en el lugar más difícil de llegar de toda la ciudad. Llegué sudado, sin aliento, con esa cara de quien acaba de correr una maratón. La recepcionista me miró como, ¿puedo ayudar o estás teniendo un ataque? Necesito hablar con Manuel, solté. Está en una reunión. No importa, espero. Ella parpadeó, confundida, pero señaló hacia una silla en un rincón. Me senté. Estuve allí 15 minutos, media hora, 40 minutos, hasta que la puerta de vidrio se abrió y Manu salió, con traje, porque obvio que se iba a ver aún más guapo justo cuando yo estaba hecho un desastre. Me vio, se detuvo, frunció el ceño. «Samuel, que tú no eres mi amigo», solté, demasiado alto. La recepcionista miró, 2 pasantes también. Manu se sonrojó. «Aquí no es lugar para...»
No eres mi amigo, repetí, más firme esta vez. Eres la persona en la que pienso cuando me despierto, a quien busco en medio de la multitud, quien me hace reír con chistes idiotas y que me hace querer ser menos idiota también. Él abrió la boca, pero no lo dejé hablar. Y sé que fui un idiota. Sé que te llamé amigo porque tenía miedo, pero ya no quiero tener miedo. Quiero intentar, de verdad, de la manera correcta, de la manera que te mereces. Silencio. Manu miró alrededor. Todos estaban mirando ahora. La recepcionista, los pasantes, un tipo que pasaba con café en la mano. Y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió, esa sonrisa torcida, que decía, eres un idiota, pero eres mi idiota. ¿Viniste hasta aquí para gritar eso frente a todos? Vine, respondí, sin dudar. Él sacudió la cabeza, riendo. De verdad ahora. Eres imposible, lo sé. Y dramático como el carajo, también lo sé. Él dio 2 pasos en mi dirección. Se detuvo muy cerca, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su perfume. Si vamos a intentar esto, tiene que ser serio, sin escapatoria, sin fingir que no es nada cuando se ponga difícil. Lo sé. Y vas a tener que conocer a mi madre de nuevo, de la manera correcta. Tragué en seco. Está bien, yo puedo hacer eso. Manu me miró, como si estuviera midiendo si hablaba en serio, hasta que suspiró, tomó mi mano, frente a todos. Entonces intentemos. Y allí en medio de su oficina de arquitectura, con la recepcionista boquiabierta y los pasantes tomando fotos a escondidas, finalmente dejé de huir. ¿Sabes lo que aprendí? Que el coraje no es no tener miedo, es tener miedo y hacerlo de todos modos. Es presentarse, exponerse, arriesgarse, porque al final el arrepentimiento de no haber intentado duele mucho más que el miedo de intentar. Y estaba cansado de doler solo. El almuerzo en casa de la mamá de Manu fue el domingo siguiente. Y yo estaba aterrorizado, como ese miedo infantil antes de recibir una inyección. Sabes que tienes que hacerlo, que no hay vuelta atrás, pero cada segundo más solo aumenta el terror. Manu se dio cuenta. Estábamos en el auto, él manejando, yo tratando de no sudar a través de la camisa de vestir que había planchado 3 veces porque nunca se veía bien, cuando estiró la mano y tomó la mía. Relájate. Estoy relajado. Mentí. Él se rió, esa risa baja que decía, no engañas a nadie. Mi madre es tranquila, te lo juro. Tranquila tipo hola, gusto en conocerte, o tranquila tipo ¿dónde está el acta de nacimiento y el historial criminal? Tranquila tipo, ella ya sabe. Casi golpeé mi cabeza contra la ventana. ¿Cómo que ya sabe? Se lo conté. Después de ese día en el mercado, le dije que no eras solo un amigo, que eras importante. Mi pecho se apretó, de esa manera buena, que duele pero es agradable al mismo tiempo. ¿Y ella qué dijo? Manu se encogió de hombros, pero sonreía, que ya sospechaba y que quería conocerte bien. Respiré hondo. Traté de calmar el corazón que estaba latiendo como un tambor de banda. Está bien, puedo hacer esto. Puedes. Él apretó mi mano. Y si no puedes, inventamos una emergencia y salimos corriendo. Reí, finalmente, y me di cuenta. Con Manu a mi lado, incluso el miedo se volvía más ligero. Su casa estaba en Xochimilco, ese barrio lleno de canales, flores, barcos coloridos y gente vendiendo maíz y elote en cada esquina. Cuando entramos, el olor ya se apoderó de todo. Mole casero. Ese aroma de chocolate caliente mezclado con chile que solo la comida mexicana de verdad tiene. Su madre apareció limpiándose las manos en el delantal. Sonrisa enorme, ojos brillantes. Samuel, qué gusto verte de nuevo. Antes de que pudiera responder, me arrastró a un abrazo. De esos que te engullen por completo, que huelen a canela y jabón de coco. Y yo casi lloro, porque hacía tiempo, demasiado tiempo, que alguien me abrazaba de esa manera, como si importara, como si fuera bienvenido, como si pudiera quedarme. Gracias por recibirme, señora. Ay, nada de señora, llámame Lupita. Si en algún momento pensaste, esto podría ser mi vida, no dejes pasar. Inscríbete
y sigue las próximas historias antes de solo oír hablar de ellas por otros. Ella soltó el abrazo. Me miró de arriba abajo, de esa manera que hacen las madres, tipo rayos X emocional. Eres guapo y educado. Me gusta. Manu puso los ojos en blanco. Mamá, para. ¿Qué? Es verdad. Le dio un golpecito en el brazo a Manu y volvió a la cocina riendo. Miré a Manu. Estaba rojo, pero sonriendo. Te advertí que ella era tranquila. No me avisaste que era increíble. Y era verdad. Lupita era de esas personas que te hacen sentir en casa sin necesidad de decir nada. Solo de existir cerca de ella ya te relajas. El almuerzo fue perfecto. Y no uso esa palabra a la ligera. Comimos mole hasta no poder más. Bebimos agua de Jamaica que ella hizo fresca, de esas que te deja la lengua morada y el corazón ligero. Lupita contó historias de cuando Manu era niño, de cómo pasaba horas dibujando edificios en su cuaderno, de cómo tenía miedo a la oscuridad, pero fingía no tenerlo porque quería ser valiente. Manu intentaba cambiar de tema. Se sonrojaba. Me daba patadas en la pierna por debajo de la mesa cada vez que me reía, pero a mí me encantaba. Me encantaba cada segundo de eso, porque allí, en esa mesa, con el sol de la tarde entrando por la ventana y el olor a mole aún en el aire, me sentí parte de algo, de una familia, de una historia más grande que la mía. Y eso no lo tenía desde hacía mucho tiempo. Después del almuerzo, Lupita insistió en que nos quedáramos para el postre. Trajo flan, ese tipo de flan que se derrite en la boca y te hace querer llorar de lo bueno que es. Mientras comía, ella me miró, ahora seria. Samuel, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú quieres a mi hijo? La pregunta cayó como una bomba. Manu casi se ahoga con el flan. Mamá, déjame hablar, mijo. Ella no apartó los ojos de mí. Y yo, podría haber huido, inventado una excusa, decir cualquier cosa vaga para salir de eso, pero no lo hice. Porque si había algo que había aprendido en las últimas semanas era: la mentira cansa y la verdad libera. Así que hablé, desde el corazón. Yo todavía estoy aprendiendo cómo querer a alguien bien. Pasé mucho tiempo haciendo las cosas mal, hiriendo a la gente, hiriéndome a mí mismo también. Pero con Manu quiero aprender, quiero intentar y quiero hacerlo bien. Silencio. Lupita me miró, midiendo cada palabra, hasta que sonrió, esa sonrisa de quien aprobó. Eso es todo lo que necesitaba saber. Y volvió a comer el flan como si nada hubiera pasado. Pero había pasado, porque en ese momento, sin darse cuenta, me había dado algo que no sabía que necesitaba. Permiso. Permiso para intentar, para equivocarme, para empezar de nuevo. Y sobre todo, permiso para ser parte. Cuando nos fuimos, ya era casi de noche. Lupita me abrazó de nuevo en la puerta. «Vuelve pronto». «Sí, sí, volveré». Ella miró a Manu, luego a mí, y dijo en voz baja, solo para que yo escuchara: «Cuida de mi hijo. Él parece fuerte, pero tiene un corazón frágil». Tragué en seco. Asentí. «Yo cuido». Y ella me soltó, satisfecha. En el coche estuvimos en silencio por unos minutos, hasta que Manu habló. «Gracias». ¿Por qué? Por venir, por decir la verdad, por no huir. Lo miré, su perfil iluminado por las farolas de la calle, la forma en que sostenía el volante, firme, pero con la mano temblando un poco. Y me di cuenta, él también tenía miedo, miedo de que yo desistiera, de que no fuera lo suficientemente fuerte, de que todo esto fuera temporal, pero no lo era, no más. Tomé su mano, entretejí mis dedos con los suyos. «No voy a huir», prometí, «no de ti». Él me miró, solo por un segundo, porque estaba conduciendo, pero fue suficiente para ver que él creía y para que yo también creyera. Esa noche, acostado en la cama de mi apartamento, con Manu al lado, ya dormido, con la respiración lenta y tranquila, pensé en una cosa. Tal vez el amor no sea esa cosa explosiva que muestran las películas. Tal vez sea solo esto: almorzar en casa de mamá, sostener la mano en el coche, prometer que no vas a huir y cumplir. Tal vez el amor sea construir, poco a poco, ladrillo por ladrillo, error por acierto,
Hasta que un día miras a tu alrededor y te das cuenta, hemos construido una casa. Y en esa casa cabemos los dos. Me di la vuelta. Abracé a Manu por detrás. Él se movió. Murmuró algo incomprensible, pero encajó su cuerpo en el mío, como si fuera el lugar más natural del mundo. Y tal vez lo fuera. Tal vez solo nos había tardado en darnos cuenta. ¿Alguna vez tuviste miedo de ser feliz? De ese miedo extraño que dice, si me permito ser feliz ahora y sale mal, ¿va a doler demasiado? Yo lo tenía, pero entonces entendí una cosa, duele igual. La diferencia es que si lo intentas, al menos el dolor viene acompañado de buenos recuerdos. Y eso vale cada segundo. Parte 6. 2 meses después, lo arruiné todo. No a propósito, pero lo arruiné. Fue un martes. De esos martes aburridos, con lluvia fina que no moja pero irrita, y el tráfico de la Ciudad de México parado desde las 6 de la mañana. Estaba en el trabajo, estresado. Mi jefe me había lanzado un proyecto con un plazo imposible. 3 reuniones seguidas. El celular sonando sin parar. Y en medio de todo ese caos, Manu envió un mensaje. Necesito hablar contigo. Es importante. Leí. No respondí. Porque importante en ese momento parecía menos urgente que la hoja de cálculo que tenía que entregar en 2 horas. Idiota, lo sé, pero es la verdad. Cuando finalmente salí del trabajo, ya pasaban de las 9 de la noche, vi que tenía 3 mensajes más de él. ¿Está todo bien? ¿Viste mi mensaje? Samuel. Y una llamada perdida. Mi estómago se revolvió. Llamé de vuelta, sonó, buzón de voz. Mierda. Tomé el metro corriendo porque, por supuesto, el coche estaba en el taller justo ese día y fui directo al apartamento de él. Cuando llegué, él abrió la puerta, pero no me dejó entrar. Se quedó parado ahí bloqueando el paso, cara seria, brazos cruzados. ¿Dónde has estado? Trabajando. Lo siento, vi tu mensaje, pero hace 7 horas, Samuel. Su voz salió cortante, de esa manera que hiere más que cualquier grito. Lo sé. Fue un día tenso. Mi jefe me lanzó un trabajo encima y mi padre tuvo un derrame cerebral. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. El ruido de la calle desapareció. La lluvia fina que aún caía se convirtió en silencio. Y yo solo podía quedarme ahí, mirándolo, con la boca abierta y ninguna palabra saliendo. Él está estable ahora, continuó Manu, voz temblorosa. Está en el hospital. Mi madre está destrozada. Pasé todo el día allí. Y tú ni siquiera respondiste. Manu, yo te necesitaba. Las palabras salieron bajas, pero dolieron como un puñetazo. Y no estabas. Él cerró la puerta en mi cara. No golpeó, solo cerró, lento, como quien cierra un ataúd. Y yo me quedé allí, en el pasillo, escuchando mis propios pasos resonando cuando finalmente bajé las escaleras. Llegué a casa empapado, porque la lluvia fina se había convertido en tormenta y ni siquiera me di cuenta. Me senté en el suelo de la sala, aún mojado, aún temblando, y lloré. Lloré porque lo había arruinado todo, porque había fallado con la única persona que me había dado una oportunidad real, porque era exactamente el tipo de persona que había prometido no ser. Pasé 3 días sin hablar con él, no porque no quisiera, sino porque él no respondía. Envié un mensaje, nada. Llamé, buzón de voz. Fui a su oficina. La recepcionista, la misma que había visto mi drama semanas atrás, solo sacudió la cabeza. Él pidió que no te dejara subir, y eso dolió más que nada, porque por primera vez estaba siendo tratado como había tratado a tanta gente antes, como desechable. En el 4.º día estaba en el mercado comprando cosas porque cocinar para uno solo es deprimente, cuando vi a Lupita. Ella estaba en un puesto de flores, escogiendo claveles blancos, esos que la gente lleva al hospital. Mi corazón se aceleró. Fui hacia ella, despacio, como quien se acerca a un animal asustado. ¡Lupita! Ella se giró, me vio, y la decepción en su rostro fue peor que cualquier grito. Samuel. No había cariño en su voz, solo constatación. ¿Cómo está el papá de Manu? Mejor, gracias a Dios.
Silencio. Ella volvió a mover las flores. Pero yo sabía que estaba esperando que hablara, explicara, me redimiera. Lo arruiné todo. Solté. Voz entrecortada. Lo arruiné. Ella se detuvo. Me miró. De esa forma que solo una madre sabe hacer, como un rayos X del alma. ¿Sabes qué es lo peor, Samuel? Moví la cabeza. Lo peor no es que hayas fallado, es que Manuel esperaba que fallaras. La frase me golpeó en el pecho como un disparo. Pasó toda su vida preparándose para ser abandonado, y cuando no respondiste, sintió que tenía razón, que no se puede confiar, que el amor siempre se va cuando se pone difícil. Lágrimas descendieron sin pedir permiso. No quería, pero lo hiciste, me interrumpió, firme, y ahora tienes que decidir. ¿Te vas o luchas? Me limpié la cara con el dorso de la mano. ¿Cómo lucho si él ni siquiera quiere verme? Lupita tomó los claveles, pagó, se volvió hacia mí una última vez. Te presentas, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que él crea que no vas a desaparecer. Y salió, dejándome allí, en medio del mercado, con gente pasando a ambos lados, con el olor de tortilla fresca en el aire, con el peso de la verdad aplastando mi pecho. Al día siguiente, aparecí en el hospital, no para hablar con Manu, solo para estar allí. Llevé café, de esos de garra térmica, porque sabía que Lupita pasaba todo el día allí y el hospital nunca tiene café decente. Cuando me vio, parpadeó sorprendida, pero aceptó el café. Gracias. ¿Cómo está? Mejor, consciente, peleando con las enfermeras para que lo den de alta pronto. Sonrió cansadamente. ¿Y Manu? Ahí dentro, con él. Me quedé allí, en la sala de espera, sentado en esas sillas de plástico incómodas, escuchando el bip de las máquinas, el vaivén de gente con bata. No me fui, aunque sabía que Manu no iba a aparecer. Solo me quedé, porque era lo que podía hacer. Regresé al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, siempre con café, a veces con pan dulce de la panadería que le gustaba a Lupita. Nunca intenté entrar en la habitación, nunca forcé una conversación, solo aparecía y me quedaba. Hasta que en el quinto día, cuando llegué con la garra térmica en la mano, Manu estaba en la sala de espera. Nos miramos. Él tenía ojeras profundas, barba sin hacer, ropa arrugada de quien había dormido en la silla del hospital, pero era él, y mi corazón casi salió por la boca. «Hola», logré decir. Él no respondió, solo me miró, como si estuviera tratando de decidir si me echaba o me dejaba quedarme, hasta que suspiró, profundo, y señaló la silla de al lado. Me senté. Nos quedamos allí, en silencio, por demasiado tiempo, hasta que habló. «¿Estás viniendo aquí todos los días?» «Sí». «¿Por qué?» Lo miré, directo a los ojos. «Porque dijiste que necesitabas de mí, y no estaba. Pero ahora estoy». Lágrimas brotaron en sus ojos, pero no cayeron. «Eso no borra lo que hiciste. Lo sé, y no garantiza que te vaya a perdonar. Lo sé». Él se limpió los ojos con el dorso de la mano. Respiró profundo. «Pero gracias por aparecer, y por primera vez en días». Apoyó la cabeza en mi hombro. No era perdón, no era reconciliación, pero era un comienzo. Y a veces eso es todo lo que necesitamos. Un comienzo. De nuevo, ¿sabes qué aprendí al errar? Que el amor no se trata de acertar siempre. Se trata de aparecer después de que has fallado. Se trata de intentar de nuevo, aun cuando duele, aun cuando no tienes garantías. Porque al final, la presencia vale más que la perfección. Y la persistencia vale más que la promesa. 6 meses después de aquella tarde en el hospital, desperté con Manu preparando café en la cocina. No fue nada épico. No hubo música de fondo ni luz perfecta entrando por la ventana. Solo él, de espaldas, revolviendo la cuchara en la taza, canturreando bajito una canción que no conocía. Y pensé, eso es. No eso es como final de película, sino eso es como vida real, continuidad, permanencia. Porque no tuvimos un final feliz de esos que cierran con un beso y cortan a los créditos. Tuvimos reconstrucción, ladrillo por ladrillo,
Conversación difícil por conversación difícil. Perdón que no vino de una vez, sino poco a poco, como cicatriz que cierra despacio. Después de aquel día en el hospital, las cosas no volvieron a la normalidad, porque no existía normal al que volver. Tuvimos que crear uno nuevo. Manu no confiaba en mí de la misma manera, y yo no podía culparlo. Así que hicimos algo extraño. Establecimos reglas. Así literalmente nos sentamos en una mesa, una tarde de sábado con cerveza tibia y tortilla chips entre nosotros, y hablamos sobre lo que necesitaba cambiar. Si te mando un mensaje diciendo que es importante, dijo, serio, mirándome directamente. Lo sé, y si tienes un día tenso, está bien, pero avísame, no desaparezcas. Está bien. Y otra cosa, dudó, movió el chip, rompió un pedazo. Si no estás seguro de que quieres quedarte, mejor sal ahora, porque no aguanto más ser el plan B de nadie. Eso dolió, pero era justo. Estiré la mano, tomé la suya, sujeté con firmeza. Quiero quedarme, y no es porque tenga miedo de estar solo, es porque elijo a ti, todos los días, incluso en los días difíciles. Él miró nuestras manos entrelazadas, como si estuviera tratando de creer, hasta que apretó de vuelta. Entonces quédate, y me quedé. No fue fácil. Hubo días en que discutimos por tonterías, como cuando olvidó comprar leche, o yo dejé ropa mojada en la lavadora y se mojó todo. Hubo días en que discutimos en serio, como cuando cancelé una cena con sus amigos sin avisar, o cuando él se fue a dormir a casa de su madre sin hablar conmigo primero. Pero, ¿sabes qué cambió? Ya no huíamos. Antes, cuando se ponía difícil, yo desaparecía, bloqueaba, fingía que nada estaba pasando hasta que pasara. Ahora, nos sentábamos, hablábamos. A veces gritaba, no voy a mentir, sí hubo gritos, pero después resolvíamos, porque decidimos que valía la pena, y valía. Valió cada conversación incómoda, cada lo siento atascado, cada noche que nos fuimos a dormir sin resolver, pero despertamos dispuestos a intentar de nuevo, porque al final, el amor no se trata de no cometer errores, se trata de no rendirse cuando cometes un error. El papá de Manu fue dado de alta un mes después del accidente cerebrovascular. Quedó con secuelas, la mitad de su rostro un poco torcido, habla un poco arrastrada, pero vivo, consciente, peleando con Lupita sobre la sal en la comida y el horario de la medicina. Manu me llevó a conocerlo. Estaba muy nervioso, porque un padre es otra cosa, ¿no? Una madre perdona fácilmente. El padre mide, juzga, decide si vales o no. Pero cuando entramos en la habitación, esa habitación pequeña que olía a medicina y talco, el papá de Manu solo me miró y dijo, tú eres el que hace sonreír a mi hijo. No era una pregunta, era una constatación. Y yo solo pude asentir, porque era verdad. Extendió la mano, la que todavía funcionaba bien. La apreté. Y en ese apretón, sin ninguna palabra, hubo un acuerdo. Cuida de él. Yo cuido. Y él soltó, satisfecho. Hubo un día, alrededor del cuarto mes después de que regresamos, en que Manu preguntó, ¿aún piensas en tu ex? Estábamos acostados en su cama, oscuro, solo la luz de la calle entrando por la rendija de la cortina. Me quedé en silencio, porque la respuesta era complicada. A veces, admití, sentí que se tensó a mi lado, pero no de la manera que piensas. Completé rápido. No pienso en volver, ni en qué pasaría si. Solo pienso en lo que fue, en lo que aprendí, y en cómo todo eso me trajo hasta ti. Se giró de lado. Me miró. ¿En serio? ¿En serio? Silencio. Hasta que preguntó, bajito, ¿me amas? Mi corazón se disparó. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien preguntaba de esa manera. Directo, sin rodeos, sin bromas. Te amo, salió de mi boca. Sin dudar, te amo de la manera más imperfecta posible, pero te amo. Él sonrió. Esa sonrisa que iluminaba incluso en la oscuridad. Yo también te amo. Y nos quedamos así, abrazados, en silencio, sintiendo el peso de esas palabras llenando toda la habitación.
porque el amor dicho en voz alta es diferente. Es real, es sólido, es aterrador, pero también es liberador. Hoy, 1 año y medio después de aquella fiesta en la Condesa, vivimos juntos. No fue una decisión planeada, fue sucediendo. Empecé a dormir más en su casa que en la mía. Luego traje un cambio de ropa, después traje más, hasta que un día miré alrededor y me di cuenta. La mitad de mis cosas estaba allí. Y cuando venció el contrato de mi departamento, Manu solo dijo, no renueves, quédate aquí. Y me quedé. Compartimos cuentas, compartimos espacio, compartimos silencio y ruido. Compartimos un desayuno apresurado y un domingo perezoso. Y sí, hay días en que lo miro roncando en el sofá, con la boca abierta, babeando, y pienso, qué cosa tan linda, porque lo es. No porque sea perfecto, sino porque es real. La semana pasada regresamos a esa fiesta. La misma casa, el mismo apartamento en la Condesa, la misma gente, el mismo Cristian, que ahora es solo un conocido al que saludamos de lejos. Estábamos en la pista, bailando, sin público, sin venganza, solo bailando. Y luego sonó esa canción, la misma de hace 1 año y medio. Esa que sonaba cuando Manu tomó mi mano por primera vez. Me miró, sonrió, de esa manera que solo él sabe. Tomó mi mano de nuevo, solo que esta vez no tembló. No hubo miedo, no hubo duda, solo hubo certeza. Y bailamos, como si fuera la primera vez, como si fuera la última, como si fuera todas las veces al mismo tiempo. Entonces eso es todo. Esta es mi historia. La historia de cómo fui a molestar a un amigo afeminado en una fiesta. Y acabé encontrando a la persona que me enseñó que el amor no se trata de acertar siempre, se trata de aparecer, incluso después de errar. Se trata de elegir, todos los días. Se trata de temblar y de tomar la mano aún así. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte. Y si esta historia te tocó de alguna manera, si te viste en algún pedazo de ella, deja un comentario, solo para saber que no estoy solo en esto, porque al final, nunca lo estamos. Solo necesitamos encontrar a quien sostenga nuestra mano y no la suelte.